Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom Lekulam. Vamos a ver si ya yo puedo probar el audio. Me imagino que el audio está bien. Las personas que están en la web, que me digan cómo va el audio. Vamos a ver cómo va el audio, que es lo primero que hago en vivo, porque de la única forma que sé que se está transmitiendo bien es de esa forma. No estoy oyendo nada aquí. No se está oyendo. No se está oyendo. Vamos a ver. Ah, bueno. Es que tengo esto sin conectar. Ah, bueno. Es que tengo esto sin conectar. Ah, el audio está completamente bien. El audio está completamente bien. Ahora sí, ya probé el audio. Ya el audio está muy bien. Entonces vamos a ponerle a Misahim de los grupos la transmisión. ¿Cómo va cuál es el o sea, Misahim le voy a poner la transmisión. Vamos a ver. La transmisión viene siendo este numerito que está aquí arriba. Se lo pongo en WhatsApp. Vamos a ver si esto lo hace. Mi primer saludo es para mi hijo Enrique Hernández, Juan y González y mis nietecitos Emily y Joshua allá en Ohio. En Ohio. En Ohio. Vamos a ver aquí si yo puedo hacer eso. A ver. Todavía no es la transmisión aquí. Vamos a ver. Mi hijo Enrique Hernández en Ohio, Juan y González, mi hija y mis nietecitos Emily y Joshua. Un abrazo, los amo. Vamos a abrir WhatsApp en esta PC, porque ya tenemos en el monitor cuál es el número o el enlace de la transmisión. Vamos a ver. El enlace de la transmisión sería este. Vamos a ver si ahora sí. Ahora yo con mi celular comienzo a compartir. Se va unos minutos poniendo todo esto en queue. Poniendo todo esto en queue se va unos minutos, pero es necesario. Es completamente necesario. Yo tengo todo alternativo ahora. O sea, todo está con batería. Por si hay un corte eléctrico. Porque ya estamos así. Pero hay que prevenir que lamentar. Es mejor prevenir que lamentar. Entonces, Shabbat Shalom a todos. Este es el resumen de Kedoshim 2025. Kedoshim 2025. Mi hijo Enrique Hernández y Juan y González. Y mis nietecitos Emily y Joshua en Ohio. Un abrazo, un saludo. Mi Álvaro Eger, Ramón, ¿quiénes más? César Joaquín Peña, hay mucho más. César Joaquín Peña. Si se me escapa uno, eso se pone en el chat. Yo lo voy saludando mientras van entrando al chat. La Hot Gloria, Betsy Ruiz, Alirio, Angie,
Daniela Trovato o Patricia, Patricia también de allá de Bolivia, Edgar Martín González de Zacatecas, México, Erlinda Alvarado de Honduras, Angie, ¿qué más le puedo yo? Hay muchos más. Cuando vayan entrando, ya yo voy poniéndole a las personas que la transmisión empezó la transmisión. Tenemos muchos proyectos que vamos a hacer, videos que voy a hacer todos los esfuerzos ya que he podido hacer algo para poner en queue y que las interrupciones eléctricas no dañen las interrupciones eléctricas no dañen las transmisiones, para hacer videos de temas especiales. Hay un video que mi hijo Enrique Hernández quiere que se haga, que es de la boda hebrea, pero él me dijo que si hay prioridad para seguir con los videos de cuándo será, qué cercano está la venida del Mashiach, cuáles son las condiciones, si es el potencial último Shemitah, que también esto lo haga primero. Fue muy consciente, me dijo que dejar a un lado ese video que tengo pendiente, aunque yo lo tengo como prioridad también, lo de las bodas hebreas, que aunque ya yo he tenido videos similares, es un nuevo video con relación a la raíz, a lo que es la unión de el hombre y la mujer, y todo esto, y lo que significa también atar y desatar. Un proyecto donde se va a amplificar ese tema, pero que también él dijo, mi hijo, que me dio esa sugerencia, que hiciera más, que abundara más sobre esto, porque todo el mundo está en la expectativa con esto que está aconteciendo, con lo que está aconteciendo en los últimos tiempos. Bueno, ya yo creo que ya le anuncié a todas las personas que ya estamos en vivo, que el audio está bien, que el audio está bien. Entonces vamos a hacer videos especiales, eso es lo que estaba hablando. Me imagino que todavía vamos a ver, voy a buscar aquí. Entonces mi AC es César Joaquín Peña, mírenlo ahí, mi AC César Joaquín Peña, y que tengo que poner, cuando entre la transmisión, poner que es mi AC César Joaquín Peña es un colaborador también, está esforzándose en que este ministerio sea, llegue al propósito. Entonces es Kedoshim 2025, resumen. Kedoshim 2025, una parasha muy altamente profética, como son las otras, pero que cada vez que me encuentro con una parasha siempre hay algo que tengo que decirle de la profecía que está aquí en esta parasha, algo increíble. Vamos a comenzar con la parasha. Entonces le damos miniatura aquí y comenzamos. Parasha o resumen de Kedoshim 2025 está comprendido desde Levítico 19:1 hasta el 20, solamente un solo capítulo, pero es increíble lo que habla en ese solo capítulo. O sea, desde el 19 hasta el 27, un capítulo y medio. Miahot Yaris Ordaneta, desde Venezuela, oramos por Venezuela. Shabbat Shalom. Estamos en el día 28 del conteo del Omer. Esta parasha cayó en el día 28 del conteo del Omer. Más 3 días más de la mitad. 3 días más de la mitad. El cuarto Shabbat completo. O sea que faltan solamente 3 Shabbatot. Porque en el día después del séptimo Shabbatot es Shavuot. Kedoshim significa los apartados. En la Reina Valera le dirían los santos. Los santos.
¿cómo se diría? Los santos, los apartados en hebreo, Kedoshim. Entonces, estas son las ordenanzas y estos son los misbot que vienen después de la expiación. Estas son las ordenanzas y estos son los misbot que vienen después de la expiación. O sea, vimos un proceso en Aharei Mot de lo que, cómo fue la expiación después de haber eliminado el fuego extraño, o sea, el mal culto. O sea, ¿cuándo es que viene la expiación? Mira cómo todo es un reflejo. Es micro para reflejar algo macro. ¿Qué fue lo que sucedió para que se diera la limpieza o la expiación, que es la purificación? Un fuego extraño que quisieron introducir los hijos de un Cohen Gadol, que fue el que fue elegido de Aarón. Los dos hijos de Aarón quisieron introducir el fuego extraño. O sea, dentro de la misma familia es que viene una cosa que nos está diciendo, es que dentro del mismo grupo es que viene el daño. O sea, vienen los hijos de perdición. Esto es una imagen de los hijos de perdiciones que aparecen como principio en la escritura. Recuérdense que el primer hijo de perdición es Hasatán, que también era de la familia o de la creación de Elohim, y un alto dignitario, o sea, un Cohen dentro de la Kejuná o el ministerio de los Shamaim, y que fue el que introdujo fuego extraño, hablando malas palabras, o sea, la Lashon Hara. La Lashon Hara está involucrado el fuego extraño, o introducir obras de las cuales no se ha ordenado, también es un fuego extraño. Ir con un espíritu no apto, un ruach que no está acoplado, un ruach dentro de ti que no está compatible con el ruach del Mashiach. Entonces todo esto fue la introducción para poder llegar aquí a cómo van a apartar a la congregación de 30, 60 y 100 por 1. Entonces por eso se llaman los apartados, porque los apartados también tienen renglones de ser apartados, posiciones de apartados. Y vienen entonces después los que están después del atrio. Y vienen después los que están el atrio exterior. El atrio interior y el atrio exterior. Esas son explicaciones que también tienen alegoría. Pero mira qué pasó. Tuvo que haber una revuelta o cuando una persona se subleva, o cuando una persona hace algo diferente a lo que se le ha ordenado, teniendo un rango o una posición tan importante como ser Cohen o ser sacerdote, como eran los dos hijos de Aarón, que es lo mismo. Ellos vieron en Hasatán, porque dice, los hombres mirarán en ti. Primero se ennublecieron de la mente. ¿Cómo se ennublecieron? Se emborracharon. Cuando una persona se embriaga, es una alegoría de cuando una persona está embriagada en el ruach. O sea, está entenebrecida, ennublecida, está embotada en su mente. O sea, quiere decir, se le fue el juicio. Entonces, cuando la persona se le va el juicio, ¿qué sucede? Hace cosas que no están ordenadas por Elohim. Y es por eso que también después se dio la prescripción de que ningún Cohen Gadol puede consumir alguna gota de alcohol o de algo embriagante si va a ministrar. Oigan esto, lo dicen, quiere decir que se bebía. Claro, nunca con exageración, porque embriagarse aún fuera de la Kejuná o del ministerio también es un pecado. Pero a ellos se les dijo que ni siquiera consumieran cuando iban al ministerio. Quiere decir que si está fuera del ministerio sí podían, pero no llegar a la embriaguez. Entonces, ellos estaban embriagados. ¿Y qué sucede después de esto? Viene la expiación. La expiación es provocada por una suciedad, por una impurificación del Mizcán. No puede haber expiación si
si no hubo algo que expiar. No puede haber expiación si no hay algo que provocó que haya que tomar esa medida de expiación, que es limpiar, borrar, y que hemos explicado y que explicamos en la parashá a Harimot, después de la muerte, que también tiene un título profético, porque después de la muerte también de un Cohen, y un Cohen, mire el contraste, un Cohen sin pecado murió para anunciar que dentro de 3 años y medio venía una expiación. Y asimismo explicamos la mitad de la semana, la mitad del tercer año, si no se recibe la purificación en el tercer año que anuncia el Cohen, que anuncia el año agradable a la mitad del tercer año, y del tercer día también en la purificación para los que están impuros por muerto, no va a recibir en el séptimo día, o sea en el séptimo año, la purificación, o sea en el séptimo milenio. Todo es año. Mira, todo es días. Los 7 días de purificación por muerto. Los 7 años de la última semana donde viene la purificación, o el último Shemitah. Y también los 7 milenios. ¿Qué sucedió? En estos 7 milenios, la mitad de la semana de esa semana milenial, de esos 7 días milenial, vino el Mashiach como Ben Adam, o el Hijo del Hombre. Hizo el anuncio de que vendría 3 milenios y medio después, que vendría, o 3 milenios después, que vendría la gran expiación, que ya es definitiva, la que sí es la definitiva, porque todos son sombras de esa expiación. Y esta expiación que viene con Mashiach. ¿Y qué sucede? Tenía que haber una revuelta, una rebelión. Esa rebelión, como Korach, que también era de la familia y se rebeló, que cuando vayamos a esa para allá, estamos reanudando lo mismo, la misma información, es la misma información, es el mismo principio, y están haciendo la misma obra de Hasatán que hizo en los Shammai: introducir fuego extraño, introducir una ordenanza que no se le dio, un estatus que no se le dio, ni un mandato que no se le dio, ni una posición, ni entrar con un Ruach diferente al Ruach HaKodesh. Todos tenemos que estar compatibles. Si vamos a ministrar en esa posición tan delicada, estar compatible con el Ruach. Y una persona borracha o embotada de su mente, o con otra doctrina, porque eso llega hasta ahí, o con otra enseñanza, la cual no fue la enseñanza de Elohim, ni está compatible con el Ruach, ni es de los Shammai, es un fuego extraño. Es un fuego extraño. Hay que emplear mucho esto. Usted tiene que pensar y rumiar lo del fuego extraño, para saber hasta dónde puede llegar el fuego extraño en el principio de esto. Entonces, después de una purificación, habla de cómo santificar. O sea, después de la expiación, habla de cómo santificar la congregación, cómo apartarla. Ahí está Viviana Herrera, Shabbat Shalom. Habla a la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis Kadosh. ¿Seréis como? Kadosh. Porque yo, Yahweh, soy Kadosh. Mira dónde dice eso. Bendito sea su nombre. Daver el kol adat bene Israel beamarta alechem kadoshim. Tijehu kiat kadosh. Ki kadosh ani Yahweh Eloheihem. Ki kadosh ani Yahweh, bendito sea Eloheihem. ¿Qué significa Kadosh? Kuf, que es el tiempo. Realmente esta es la palabra para una mano abierta. Sería el guía que abre la provisión de la obra al pueblo. No el tiempo, el guía que abre la provisión del obrar del pueblo. Eso es del obrar, o sea, cómo debe de obrar Kadosh, apartado, una obra apartada.
la entrada del guía del pueblo obrando frutos. La raíz Kadosh viene de Kof, Dalet, Yud, Shim. El guía, cuando te ve el tiempo, sustitúyalo por el guía o por el Cohen. El Cohen que abre el fundamento de la provisión. Vea que aquí también está el mismo fallo. El Cohen que abre la provisión del obrar es del pueblo, la entrada del tiempo del pueblo obrando frutos. Esto era una confusión que siempre había en la antigüedad cuando dice esta parashot, de que Kuf y Kof se me confundían por el sonido y ponía el símbolo de Kuf, que es como el Kuf es una como es la Kuli latina, que es un círculo con una rayita de lado, como era en la pictografía, una bolita con una raya hacia abajo o un sol poniente. El sol poniente es un círculo con una raya en el medio. ¿Qué quiere decir eso? El horizonte, el final. Kuf significa el final que abre el fundamento de la provisión, la entrada o la finalidad que abre, pero no es esta. La letra que va aquí es Kof, la mano abierta, que es el guía que abre el fundamento de la provisión, o el Cohen que abre el fundamento de la provisión, o la entrada del Cohen que establece la provisión. Ahí sí cuadra todo, pero también cuadra con la palabra finalidad, finalidad, porque como que esas palabras también están afín. Lo único que Kedoshim, todo lo que es Kadosh, Kedoshim, Kedushá, todas estas palabras están con esa mano abierta, con la mano abierta, que quiere decir la Kejuná. La palabra Kejuná también viene con esa palabra, con la mano abierta, de la raíz Kadosh. Y Kadosh, otra vez la mano abierta, es Kof, Dalet, Yud, Shim. Ya le dije eso. Mira cómo el Abacadosh está. Mira cómo es el Abacadosh. Mira cómo es el Abacadosh. Bendito sea su nombre. Esta parasha no es una coincidencia. Es una eloginciencia. No es una coincidencia. Es una eloginciencia. Porque esta parasha la ubicó en el conteo de la Kedushá total. ¿Cómo? La parashá la ubicó cuando estamos arribando en el conteo del Omer, cuando estamos arribando a ser Kadosh. La congregación finaliza siendo Kadosh, siendo su congregación ya definitiva en Shavuot. Estamos en el conteo y la ubicó en el conteo de la Kedushá total, la Kedushá de ser preparado como una segulá. ¿Qué significa Am segulá? Am, pueblo, segulá, especial. Un pueblo especial, un pueblo tesoro, un especial tesoro, la Kedushá de Shavuot, la Kedushá de Shavuot. Eso es lo que sucedió cuando fue derramado la unción del Mashiach, que llegó hasta hacia los pies, y detrás de sus pies estaba en Jerusalén, precisamente en la ubicación del templo, y ahí fue que le llegó esa unción a esos 120, y después posteriormente a los 5,000 afuera, por medio de los que estaban adentro, que es la unción de ser apartado, la unción de ser apartado en Shavuot. Entró mi Álvaro Eger y mi hija Juani González Johanna Hernández. 19:3. Cada cual a su madre y a su padre temerá. Y mis Shabbatot, de aquí dice sábados, mis Shabbatot guardaréis. Yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Yo soy Yahweh, vuestro Elohim, es que dice aquí, y yo puse Yahweh. Bendito sea su nombre. Tendrás reverencia de los padres, y esto también tiene que ver con los hijos espirituales. Tendrás reverencia de los padres. Esto lo entienden bien mis hijos en la emuná. Mis hijos en la emuná entienden bien esto. Tendrás reverencia de los padres en forma literal y en forma alegórica. Y está hablando de nuestro pueblo Israel, sus ordenanzas, sus costumbres siempre. Cuando
cuando no transgredan la Torá. ¿Cuáles son nuestros padres? El pueblo de Israel. Los padres de nuestro pueblo, ¿cuáles fueron? Abraham, Isaac y Jacob, y todos los descendientes después de ahí, o los ascendientes. Cuando dice en Malaquías que cuando venga Eliyahu, reconciliar a los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres, es estos padres, nuestros padres, no de los padres. Claro, están los 4 niveles de interpretación. Usted también tiene que honrar a padre y madre literal, pero cuando se habla de la forma drash, que es la enseñanza, se está hablando de que muchos van a entrar al entendimiento de la Torá sin haberse reconciliado con sus padres. Y eso es lo último que viene a hacer el profeta Eliyahu para preparar el camino, porque el Mashiach no va a recibir a nadie que esté en enemistad con el pueblo de Israel. De que no, yo obedezco la Torá sin estar en reconciliación con los padres, con las costumbres de nuestros padres, con el pueblo de Israel. No, eso no puede ser posible. Usted lo va a ver. Entonces, primero usted tiene que reconciliarse con la ordenanza de Elohim, que es totalmente lo principal. Para eso vino Moshe. Por eso se menciona a los dos ahí en Malaquías 4, el último capítulo de Malaquías, que habla que se le dio la Torá de Moshe a todo el pueblo de Israel para que sea sus ordenanzas. Y después dice, y yo enviaré al profeta Eliyahu para que reconcilie a los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Si haya una reconciliación con Israel. Ese es lo que está diciendo en Remés. No está diciendo lo literal, porque literalmente usted tiene que estar reconciliado con su padre biológico. Usted no tiene que hacer nada en contra de ellos, ni con sus padres espirituales, que son la de la Emuná. Pero aquí está hablando de los padres del pueblo de Israel. Si usted no se reconcilia con las costumbres de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, solamente porque usted quiere guardar la Torá a su manera, no a la manera de vuestros padres, claro que es importante primero conocer la Torá, pero también hay que conocer quiénes son los tutores de nuestra Torá. Son nuestros padres y el pueblo de Israel, y cómo ellos hicieron su abodá, cómo ellos hicieron sus servicios. No haga un servicio cristiano, un servicio romano, un servicio que solamente vino de Roma. Usted ha visto que en las iglesias hacen una abodá, o sea, el culto. El culto no tiene nada que ver con Israel, pero usted tiene que reconciliarse con ese culto, porque ese culto se le fue dado a ellos, principalmente a los judíos, como dice Shaul en Romanos 9, que dice: tengo gran tristeza y dolor en mi corazón, que deseara yo ser anatema, alejado del Mashiach, por amor a mis hermanos, los israelitas, que en ese momento los que eran identificables eran los judíos, dice, de los cuales son nuestros padres. Se le dio el culto, dice, se le dio la promesa. ¿Se le dio qué? El culto y las promesas. Si a usted no está reconciliado, a usted no le llega las promesas. Se le dio qué? La promulgación de la Torá. ¿Y qué también se le dio? De donde vinieron nuestros padres, dice. Y de donde vino el Mashiach, el Ben Elohim, el cual es Elohim por los siglos de los siglos. Amén, dijo él. Entonces, de ahí se le dio el culto, la promesa, la promulgación de la Torá. Entonces, si usted no se reconcilia con vuestros padres, aunque usted esté estudiando la Torá, lo primero que le llegó fue el despertar a la Torá. Pero detrás del despertar a la Torá, le llega también el Rúa de reconciliación que viene a traer Eliyahu para que usted se reconcilie con nuestros padres. Y deje ese culto romano que le enseñaron por 1700 años, 1800 años, cuando Roma tomó el poder con Constantino y Atanasio, de la fe, de la enseñanza de nuestros padres, que la quiso transformar y la modificó y puso su marca romana y griega. Los Shabbatot son obligatorios guardar para no ser cortados de nuestro pueblo. Los Shabbatot son obligatorios guardar para no ser cortados de nuestro pueblo. Hay algunos que todavía están en Misraim, que lo he explicado mucho,
de los cuales Moshe, que es la Torá, y es la alegoría también de la Torá, Moshe literalmente dijo al faraón: deja ir a mi pueblo para que puedan guardar fiesta, porque es imposible guardar Shabbat o fiesta. Y claro que el Shabbat es el primer Moed, si estamos en Misraim y siendo como esclavo de Parot. Hay que ser libre para eso, porque mientras usted es esclavo de Farot o del faraón de este mundo, que está haciendo ahí está la alegoría, usted todavía está preso para no guardar los Shabbatot. Va a llegar el momento en que Moshe literalmente va a llegar a una condición en que muchos que sí quieren guardar todo, pero que están presos por las trabajo y todo esto, que lo tienen apresado, van a ser liberados. Están siendo liberados en su mente, porque están librando una batalla de si lo van a hacer por imposición o van a hacer un sacrificio de quedarse sin sustento, porque eso es lo que implica también a veces el guardar los Shabbatot. Los Shabbatot está hablando de todos los reposos y todos los Moedim. Entonces los capataces del faraón de este mundo están obligándolo, y Moshe le está diciendo en la mente, o sea, la Torá, a todos los que están guardando la Torá, que ya tienen que ser libres y dejarlo a ellos. O sea, está librándose una batalla en la mente de ser libres, y ser libre implica a veces sacrificarse hasta quedar sin sustento un tiempo para ver si son fieles, y entonces vendría el milagro. Pero sabemos que va a haber un milagro de liberación de todos los que quieren guardar los Shabbatot, porque hay muchos que lo están guardando en su mente sabiendo que es un día sagrado, pero todavía están físicamente cortando eso. Y estamos orando para que sean librados todo nuestro pueblo. El pueblo Kadosh tiene una señal de Kedushá, que es el Shabbat. Y eso está en Ezequiel 20:20. Una señal de Kedushá, o de santidad, como dice la Reina Valera. Aparten mis Shabbatot, y serán una señal entre ustedes y yo, para que se sepa que yo soy Yahweh, su Elohim. Aparten mis Shabbatot como una señal. O sea, esa es la señal de que usted es el pueblo de Elohim, que usted guarde el Shabbat. Señal: Ot, Aleph, Wa, Taf. La Aleph es como muda, y la Wa es que le da el sonido de o Ut, y la Taf. ¿Qué significa Aleph, Wa, Taf? La cabeza establece el convenio. ¿Cómo? El convenio es la Taf, o el pacto. La cabeza establece la señal. También la Taf es señal. El principal establece el pacto. El principal establece lo definitivo. Mira cómo lo que es pictográfico va al punto. Con la pictografía te dice al punto lo que significa señal. El principal establece la unión de dos palos. El principal establece la unión de dos palos. Increíble este significado. El principal establece, fundamenta la unión de dos pueblos, dos palos. Uno vertical, que es Judá, y el otro horizontal, que es Efraín. 19:4. No os volváis a los ídolos para servirlo. No os volváis a los ídolos para servirlo, ni los dioses de fundición hagáis para vosotros. Yo soy Yahweh vuestro Elohim. Estos mismos están dirigidos principalmente a los servidores y también al pueblo. Por eso está en el libro de Vayikra, un libro que resalta la Kedushá, y habla de los ídolos. Los ídolos no solamente tienen que ser una piedra, una madera. Un ídolo puede ser cualquier cosa que sea tan importante para usted que sustituya el lugar del Abacadosh,
y de Yahushua HaMashiach. Oigan esto. O sea, comiencen a amplificar en su mente. Y recuerden a Abraham, que le hicieron una prueba. Y es una prueba que muchos de nosotros decimos, ¿cómo podremos nosotros soportarlo? ¿Cómo podremos nosotros hacer la prueba de Abraham? Que se quería saber si la creación, que algo creado, que era su hijo, creado por el mismo Ben Elohim, iba a ser más importante que el Ben Elohim, o se estaba idolatrando. Entonces nosotros tenemos que saber qué es más importante, lo creado o el que creó. ¿Qué es más importante, lo creado o el que creó? Porque lo que él creó a veces lo ponemos por encima de quien lo creó, y eso no puede ser. Y eso es un asunto de reflexión diaria todo el tiempo, y de aceptación, porque a veces nos aferramos a lo creado y no al que creó. Por eso también él preguntaba, ¿qué es más grande? ¿El templo o quien habita en el templo? ¿El altar o la ofrenda que se pone en el altar? O sea, tenemos que ver cuál es todo es importante, pero tenemos que ver el nivel de importancia. Yahweh, cuando presentéis sacrificio de ofrenda de paces o de shalomim a Yahweh, con vuestra buena voluntad sacrificaréis. Cuando presente tu presente, esto tiene que ver con las ofrendas. Atención a meditación aquí, modo meditación. Cuando presente tu terumá, presente, que significa presente también, no vayas con un corazón diplomático. ¿Qué es un corazón diplomático? Hipocresía. O sea, no vayas, no la tengo que dar porque es un mandamiento, pero no estoy satisfecho, mi corazón está. Pero si eso lo está diciendo en un mandamiento, quiere decir que esto sucedía con el pueblo de Israel, se lo está diciendo el pueblo de Israel actual también. O sea, no vaya con un corazón diplomático haciendo creer que usted está contento en dando la terumá. O sea, hay gente que dan terumá haciendo creer que están contentos dando la terumá. No, usted tiene que ir con corazón que realmente se sienta contento, porque usted está haciendo lo que se mandó, o lo que usted sintió de corazón, porque mira aquí, la ofrenda Shalomim es la ofrenda de agradecimiento. Si usted no está agradecido, no se haga el agradecido. Si presenta una ofrenda, no se haga que usted está agradecido. Mejor no la presente. Ahora, usted la va a presentar cuando usted se sienta agradecido completamente, no hipócrita, no haciendo creer, como cumpliendo burocracias. Eso fui yo que me puse a pensar de noche en qué significa esto. Como que una burocracia. Hay mucha gente que como una burocracia. Ve con corazón sincero, porque usted está creyendo en quien creó todas las cosas y quien le dio todas las cosas a usted. Esto quiere decir que cuando se presente el sacrificio, que es una de las formas de acercarse a Yahweh, bendito sea, no te acerques a él hipócritamente o con hipocresía. Mucha gente se concentra en la vía. ¿Qué significa la vía? A la persona que pusieron como instrumento para que el instrumento y no Elohim. O sea, el instrumento que puso Elohim para recibir esas ofrendas. En este caso puede ser el ministerio, yo o alguien que le ministre. Y mucha gente se fija en el instrumento, que somos personas imperfectas, pero estamos en el camino de la perfección. Oigan esto, somos imperfectos, pero vamos al camino de la perfección. Y no en Elohim. Esta es una de las razones de por qué nos entrega su ofrenda con buena voluntad. Y es por esa razón que su ofrenda no fue acepta. ¿Qué significa una ofrenda no acepta? Una ofrenda que no se dio con corazón alegre. Una ofrenda que no se dio con sinceridad, sino con burocracia. 19:6. En el mismo día
en el mismo día que hagáis el sacrificio se ha de comer, y también el día siguiente, y lo que sobrare hasta el tercer día será quemado al fuego. A fuego, Esta ofrenda tiene límites de ser disfrutada. Pero ¿quiénes eran los que se comían esta ofrenda? ¿Quiénes eran los que comían esa ofrenda? Los servidores del Mizcam. ¿Quiénes son los Kohanim? O los que están ministrando. Hay que leer bien, lectura comprensiva. 19:7. Y si en algún modo se comiere en el día tercero, será impureza, la ofrenda no será aceptada. No se podía comer nada al tercer día, porque así la ofrenda entera no sería aceptada. Remés, alegoría. Esto es una alusión a la resurrección al tercer día del Mashiach, ya que los primeros 2 días son de muerte y el tercero de proceso de resurrección. Y es por eso la ofrenda de Mashiach fue aceptada. Oigan esto, todo lo que hay detrás. 19:8. Y aquel que haya comido llevará su iniquidad, porque ha profanado las cosas Kodesh, las cosas sagradas de Yahweh. Será segregado de aquella alma, aquel ser, aquel individuo de entre su pueblo. Eso es lo que significa Nefesh. Ha-Nefesh, aquí está. Velo Ozlach Abono Isaac Ki et Kodesh Yahweh, bendito sea. Hillel Benich Retach Hanefesh, Hanefesh Hahi Meha. Disfrutar de una ofrenda fuera de lo establecido por Yahweh. Disfrutar de una ofrenda fuera de lo establecido por Yahweh es profanar las cosas Kodesh y lleva a la sentencia de Karet, cortado del pueblo. Vamos a ver cuánto va la transmisión. Aquí ya yo la veo directamente. 42 minutos, seguimos. 19:9. Y cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el último rincón de tu campo, o el rincón de tu campo, y las espigas verdes al cosechar tu mies no las recogerás, ni en los granos de uva de tu viña recogerás. Para el pobre, quiere decir que hay una parte de tu bienes que también tiene que, mira aquí, para que usted vea, lo principal es la ofrenda del Cohen, lo principal es lo que usted va a llevar al Cohen, pero usted tiene que sacar parte de sus bienes, aparte del mandamiento que viene por ahí de que es el tercer diezmo llamado Maser Ani, el diezmo del pobre. Usted, si tiene algo sembrado o si tiene una producción, una parte que todavía no está para cosechar, se va a quedar esa parte final para el pobre, sea como algo para que nunca haya pobre. Pero como dijo Mashiach, a los pobres siempre lo tendréis. O sea, esa siempre será tu prueba. Y para el peregrino, ¿qué quiere decir el peregrino? Para Efraín, o para aquel que anda de viaje, lo dejarás. Yo soy Yahweh vuestro Elohim. Peshat. ¿Cuál es el pobre y el extranjero o el peregrino? En el sentido literal. El pobre, en el sentido literal, es el pobre de Israel. O sea, los que tienen poca Torah. O los que están en los que no tienen riquezas de las cosas Kadosh. Los que no están en, los que son pobres de espíritu. ¿Usted ha oído que dice pobre de espíritu? Los pobres de espíritu son aquellos que tienen muy poca palabra de la Torah en su mente. El extranjero era cualquier extranjero que fuera residente entre los israelitas, llamado Ger. Cuando salieron del Mizraim, salieron con extranjeros, con Gerim, llamados la multitud mixta.
Es por eso que al final de los 40 años que sucedió, es por eso que al final de los 40 años que sucedió, se circuncidaron muchas personas. De estos extranjeros fue que surgió la terminología para los extranjeros en el proceso de conversión a Elohim de Israel como temerosos de Elohim. Porque fue por temor a Elohim de lo que hizo Israel con el faraón que ellos se fueron con el pueblo de Israel. Recuerden, la multitud mixta. Remés, alegoría. El pobre es Efraín porque perdió su herencia entre las naciones y por poco come de las algarrobas de los cerdos, doctrinas de los religiosos. Es la algarroba de los cerdos. Y él, que también tiene estatus de extranjero. ¿Quién tiene estatus de extranjero? Efraín, de Ger, como dice Efesios 2:19. Así que ya ustedes no son extranjeros, Ger, o Gerim, ni advenedizo, Toshab, sino que son juntamente ciudadanos con los Kedoshim. Mira ahí la parashá, el nombre de la parashá. Juntamente son ciudadanos con los santos, con los apartados y de la familia de Yahweh. Bendito sea. Lean bien Efesios 2:19. Lean Efesios 2 entero, completo, porque ustedes vean que ahí está todo el plan. Por lo menos de la reunión de Efraín, de la reunión de las dos casas de Israel, el cual ya sabemos por qué fueron esos dos palos que fueron cruzados, y no di que un solo palo. Eso no. Ezequiel 37 usted lo une con eso. Usted une Efesios 2 con Ezequiel 37. 19:11. No hurtaréis, ni tampoco os engañaréis, ni mentiréis los unos a los otros. No se puede sacar ventaja de tu aj o de tu ajot. No se le puede engañar. Que su sí sea sí y su no sea no. Para los que prometen, al ministerio le vamos a dar una ofrenda en esta fiesta y no la dan, se están convirtiendo en un mal israelita. No para decir que no, como un extranjero, porque su sí no fue sí y su no fue no. Entonces mejor no prometa ni diga nada, porque que eso deja muy mala posición, no para el ministerio sino para usted. No se puede sacar ventaja de tu aj o de tu ajot. No se le puede engañar. 19:12. No juraréis en falso por mi nombre. No juraréis en falso por mi nombre, porque profanarías el nombre de Yahweh. Bendito sea, yo soy Yahweh. Vea que todo tiene una firma que dice yo soy Ani Yahweh Elohim. Yo soy Yahweh, Ani Yahweh. Eso quiere decir que no juremos nunca. Eso quiere decir que no juremos nunca. Y eso lo puse como una pregunta. Eso quiere decir que no juremos nunca. O no dice falsamente. Está viendo que mucha gente lo que hacen es como Hasatán. Que Hasatán toma los mandamientos de Elohim y lo altera y lo pone diferente. Y entonces dice que esos son los mandamientos de Elohim. Él hace creer que esos son los mandamientos. Como le dijo a Java. A Java se le dijo, a Eva, de todo árbol comeréis, excepto de este. ¿Y qué digo Hasatán? O sea que tú no puedes comer de ningún árbol del huerto. O sea, él te alteró el mandamiento y te dijo que en vez de un excepto, te dijo que de todo árbol no comeréis, transformándote el mandamiento en otro. Es lo que hace Hasatán. Y eso lo ha hecho siempre. Y ha transformado una ciudad, la ciudad santa, en otras ciudades, en otros sistemas de gobierno y así sucesivamente. Puede ser que usted esté jurando en su nombre pensando que lo que está diciendo es verdadero y es falsamente. Wow. Eso para dar la posibilidad de que una persona esté en desconocimiento de lo que está diciendo, y eso es grave. Una persona que esté en desconocimiento de lo que esté diciendo y lo está afirmando y lo está diciendo, eso es totalmente grave. Usted tiene que tener conocimiento para asegurar algo. Usted no puede asegurar nada que usted no tenga la plenitud de lo que está diciendo, porque hay muchas personas que por darse el que sabe, dice esto es así, 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 y se mete en conversaciones
y en polémicas del cual no se ha preparado para nada. Si usted no está preparado en la Torah y que esté en leche, el leche quiere decir que está preparándose, está desarrollando su cuerpo, está nutriendo su cuerpo, porque usted es un becerrito pequeño, un ternerito que está en leche porque está tomando las primeras sustancias nutritivas de la Torah. No puede irse a comer comida sólida y a discutir de la comida sólida con personas que sí ya están comiendo comida sólida, porque usted va a decir cosas que pueden ser graves. Pueden ser graves. Ya sé, hay muchos en este mundo, y más de los que están regresando, que creen que ya salieron de la leche y que tienen que hasta ministrar. Oigan esto. Puede darse el caso de una persona de la doctrina del reemplazo. Usted sabe cuál es la doctrina del reemplazo, la que Roma se llevó. Ya conozca el nombre del Abacadosh, o sea, ya en la rutina del reemplazo ya conozca el nombre del Abacadosh, Yahweh, bendito sea, pero siga en la doctrina del reemplazo. Hay muchos, perdón, pero es así. Y jure en el nombre del Abba o en el nombre del Ben Elohim, en base a esa doctrina, en esa doctrina, y está entrando en la transgresión por ignorancia. Mire cómo yo pongo este ejemplo. Y usted se imagina que una persona de esta clase jure en el nombre del Abba que se van en el rapto. Oigan esto, estamos hablando de una falsa doctrina. Que jure en el nombre del Abba que se van en el rapto. Usted sabe cuál es la doctrina del rapto, una falsa doctrina completamente. Eso no está en la Torah. ¿Por qué? Porque anda en leche. Se le ha revelado algo, pero no quiere que se le revele más cosas. Se paró ahí. Necesita más leche y después comida sólida para poder asegurar una doctrina. Por el desconocer esta misma, muchos entran en una confusión cuando se encuentran estas palabras del Mashiach que dice en Mateo 5:33. Además, ustedes han oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás. Perjurarás quiere decir no jurarás en vano. Eso es lo que quiere decir no perjurarás. Mas pagarás a Yahweh tus juramentos. Oye, más pagará. Que eso quiere decir cuando usted hace este juramento con la quejuná, o sea, con el ministerio que usted dice, Roe, ya usted sabe, el ministerio Urim y Tumim, y Israel regresa, yo estoy presente, voy a hacerle esto, y usted no lo hace, tiene que pagar a tu juramento. Hay una ley de los votos que está en una parashá que la vamos a ver. Mateo 5:34. Mas yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Elohim, ni por la tierra, porque es que es el estrado de sus pies. Míralo ahí, la tierra eres, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro, mas sea tu hablar sí, míralo ahí, que tu sí sea sí y tu no sea no, porque lo que es de más, esto procede del mal. Del mal procede. Si Mashiach en este pasaje de Mateo, y esto estamos todos involucrados, nosotros por eso tenemos un Kol Nidre en Yom Kippur, porque hemos hecho votos que no cumplimos. Pero si estamos en vida, dice que el Kol Nidre no libre a la persona que sí puede cumplirlo, es del cual no tenemos ni forma de cómo cumplirlo. De eso es que nos absorbe el Kol Nidre o el día de la expiación. Pero si tenemos forma de cómo cumplirlo y no lo hemos cumplido, Kol Nidre o el día de la expiación no nos tapa, no nos borra ese pecado. ¿Está comprendiendo? Entonces todo voto que no hemos cumplido, que sí tenemos la capacidad para cumplirlo y no lo hemos cumplido todavía, somos transgresores de ello. Pero si es que el caso de que no tenemos la posibilidad, ya no existe la forma de cómo cumplirlo, Kol Nidre, Yom Kippur, la sangre del Mashiach no los borra, nos borra la responsabilidad, porque ya no existe manera de cómo rehacerlo.
es si le existe la manera, si existe la forma. Si usted, por ejemplo, prometió una ofrenda, claro que como le dije antes, con corazón sincero, y usted no la cumplió, Kol Nidre no lo va a, ni Yom Kippur ni la sangre del Mashiach le va a quitar esa responsabilidad, si usted tiene la forma de cómo hacerlo. Pero si usted cayó, por ejemplo, claro, ni siquiera caiga una... Estoy diciendo este ejemplo porque eso es lo que más común sucede. Porque persona se hace votos y no los cumple. Y en eso estamos todos. Por eso tenemos que al día de la expiación presentarnos ante quien expía. Por eso se le llama el día de expiación cara a cara. Si Mashiach en este pasaje de Mateo entendiéramos que no debemos juzgar cómo se explicaría este pasaje expuesto por él mismo. Juan 7:24. Si Mashiach en este pasaje de Mateo entenderíamos que no debemos juzgar cómo se explicaría este pasaje expuesto por él mismo. Yohanan 7:24. No juzgaréis según las apariencias, sino juzgar con justo ¿qué? Juicio. ¿Juzgar con qué? Justo juicio. Respuesta. El primer pasaje es una mala traducción de la explicación que enseñaba Mashiach acerca del Levítico y Vayikra 9:12. Al pasaje solo hay que agregarle la palabra falsamente. O sea, no jures falsamente. Porque ahí aparece esto, que no jure ni por la cabeza, ni por los pies, ni por Jerusalén, ni por nada de eso. Pero la palabra que le faltó ponerle fue, no jure falsamente. Falsamente. Al pasaje lo que hay que agregarle la palabra falsamente, que los traductores omitieron desde los textos griegos. Otro indicio de que los escritos originales del Brit Hadashah no fueron originales en el idioma griego. Eso se puede ampliar, porque todo se partió de una base hebrea que fue borrada, fue eliminada. Solamente apareció un Mateo hebreo, pero todo tenía un propósito maléfico de desfigurar el pensamiento hebreo. 19:3. No sustraerás fraudulentamente el salario de tu prójimo. Wow, esto sí está fuerte. No sustraerás, no robarás, no fraudulentamente el salario de tu prójimo, ni le extorsionarás. El salario del jornalero no ha de quedar en tu poder hasta la mañana. Y esto tiene mucho que hablar aquí. Esto de salario. Hay un salario para los jornaleros o los obreros de la Kejuná también, que fue prescrito porque ya pertenece, todo lo que me pertenece a mí pertenece a la Kejuná, dijo Yahweh. El prójimo, tanto el ajín de la Cajal como en sentido remés alegórico, Efraín, el jornalero es tanto como el trabajador físico como el trabajador de la Kejuná, o sea, del ministerio del Mashiach. O sea, que si usted va a dar una ofrenda a ese jornalero o ese obrero de la Kejuná, no se lo retenga. Recuérdense, cuando dicen antes de la puesta de sol, antes de la mañana. ¿Por qué dice así? Esto es una alusión de antes de que el Mashiach venga, antes de que se te haga un juicio por usted retener. Y eso aplica literalmente porque es físico también. Está hablando de algo físico que existía en Israel. 19:14. No maldecirás al sordo o sea, porque el sordo no puede escuchar la maldición. Pero no solamente eso, es porque quiere decir inconsciente. O sea, solo no se está dando cuenta que usted le está teniendo malos deseos. Y eso es la maldición. Ni pondrás tropiezo delante del ciego. O sea, el ciego no sabe que hay un tropiezo. O sea, es intencional. Todo esto es intencional. Eso se llama maldad intencional. Y temerás a Yahweh
yo soy Yahweh. Ani Yahweh, bendito sea. El sordo de sentido del remés es el que no está acostumbrado a oír la Torah. No le pondrás que al sordo, no le hablarás palabras que no son de la Torah al que no está acostumbrado a escuchar la Torah. Haz lo que destape el oír, diciéndole la Torah. No está acostumbrado a oír la Torah. Y el ciego es el que no tiene visión de ella. En ambos casos es el estado de Efraín, no despertado. O sea, Efraín no despertado. Es el estado. Es ciego y sordo. En estos dos casos no se puede poner tropiezo para que no incumpla la misbah. O sea, hay que hacer lo que vea y que oiga. Si usted oye y ve. 19:15. No hagáis injusticia en el juicio, ni favorecerás al pobre cuando no tienes razón, ni complacerás al poderoso. Con justicia juzgará a tu prójimo. Remés, alegoría. El pobre es Efraín, el rico es Yahudá. Y a ambas casas se le hará igual justicia. ¿Oyeron? Vamos a ver en cuánto va la parasha. Ya tenemos una hora. Vamos a ampliar este último que falta para terminar. No andarás chismeando. No andarás como haciendo la shonara. Eso es chismeando entre tu pueblo. No seas indiferente a la sangre de tu prójimo cuando está en peligro. Ani Yahweh. Yo soy Yahweh, bendito sea. No se propagarán malos informes de nuestro prójimo, calumnia, o sea, la shonjara es un mal informe, transformar las cosas que no son reales en nuestro prójimo. Y verdades a medias. Verdades a medias son mentiras, simplemente. Simplemente mentiras para perjudicar a nuestro prójimo. No podemos ignorar cuando nuestro acto está en peligro, sea por peligro físico o peligro en el ruach, por alguna falsa enseñanza. Si está en una falsa enseñanza y nuestro acto está entrando a una falsa enseñanza, usted tiene que apercibirle del peligro que está sucediendo. Puede estar en peligro constantemente porque puede estar en una enseñanza errada y tiene la vida en peligro. Si usted no puede, si usted no hace algo para evitar eso, usted está incumpliendo esta misma. Es por eso que Yahweh dice a través de el Naví, del profeta, estas palabras. Yeshayahu, Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detenga, alza tu voz como trompeta y anunciaré a mi pueblo su rebelión, su pecado, y a la casa de Jacob su pecado. 19:17. No odiarás a tu hermano en tu corazón, ciertamente reprenderás a tu prójimo para que no lleve el pecado por su causa. En sentido remés, en alegoría, Efraín no puede odiar a Yahudá, ni Yahudá odiará a Efraín. Y reprenderá a mi prójimo Efraín o Yahudá para no cargar el pecado de ellos por no reprenderlos. Tanto Efraín como Yahudá hay que reprenderlo en sus malas enseñanzas para que no caiga la culpa sobre nosotros, como dice, como en sus malas ¿qué? En sus malas enseñanzas. Como dice Isaías 58:1, clama a voz al cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde que dice eso? He aquí, en la Torah. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. No guardaremos rencor, ni me vengaré de los que vienen del occidente, que muchas cosas atroces en el pasado hicieron a Yahudá, ni Yahudá guardará rencor porque no me deja hacer aliyah en Jerusalén por ser Meshihí. Oiga lo que yo puse. ¿Qué le está pasando a Yahudá? No reconoce a su hermano que si no es de la ortodoxo no puede ser, no puedo ser ciudadano de Israel. No tienen un tranque a nosotros por ser Meshihí. Porque creen que todavía no lo consideran como el Mashiach, aunque se están acercando lentamente, como dice la profecía, que tienen que ser acercados hasta que ellos vean que realmente era de ellos y digan y mirarán a mí al que traspasaron. Esto está en Zacarías
9:12, o 12:9, perdón. No, 9, sí, sacarían 12:9, que dice que vendrá un Rúa de Tefilá y de Gesed a Jerusalén, a los habitantes de Jerusalén, esos que están destinados a hacer el remanente. Dice que mirarán a mí el que traspasaron, las mujeres por su lado y los hombres por su lado. Dice, ve a Jatal y Areaja Camoja. Ve a Jatal y Areaja Camoja. Amará a Efraín o a Yahudá como a ti mismo. Ani Yahweh, yo Yahweh. Bueno, ya yo creo que llegamos a la hora. Y cada vez que decimos una palabra de la Torah, decimos Hazat, Hazat, Beni Hazet. Esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro, la Torah, de tu boca, para que todo lo que hagas prospere en ello. Yahshua HaMashiach Hay. Yevarejeja, Yahweh veishmereja, Yaer Yahweh panav eleja, bijuneja, Isa Yahweh panav eleja, vayasem lecha, shalom, Beshem Yahshua HaMashiach Sar Shalom. Yahshua HaMashiach Hay, Yahshua HaMashiach vive. Sigue el Cordero por donde quiera que va. Sigue el Cordero, el Ben Elohim. Mira al Ben Elohim, reconócele para que puedas abrir los ojos y mirar su rostro. Que Yahshua HaMashiach, que Yahweh bendito sea, te bendiga y te guarde. Yahshua HaMashiach Hay, Yahshua HaMashiach vive. Bendito sea. Y aquí vamos a despedir. Que Yahweh le bendiga a todos. Shabbat Shalom Lekulam.